orando al Señor, así como le hemos hecho nosotros también estos días, rogándole, Señor, bautízanos con tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu Santo, satúranos de tu presencia. Sí, estaban ellos clamando allí en el aposento alto. Cuando dice la Biblia aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, diga conmigo, todos, unánimes y juntos. Otra vez, estaban como todos, unánimes y juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés. Es el día esperado allí, aunque no dice la Biblia que estaban exactamente esperando ese día, pues claro, fue de repente, ¿no? Como dice el versículo 2, dice, de repente. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó la casa el Espíritu Santo, y dice la Biblia también que se les aparecieron lenguas como de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así dice la palabra. Ese día fue entonces un día extraordinario para los discípulos y para las 120 personas que estaban allí, porque empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Dice que después estaban atónitos, la gente que estaba allí, la multitud, los oía hablar cada uno en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mire, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Gente que venía de todas las regiones, del Asia, del África, dice de Arabia también, y estaban todos atónitos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están llenos de vino, están borrachos. Pero resulta que no era así. El apóstol Pedro se levanta, dice el versículo 15, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí es donde yo quiero llegar. La profecía se cumple allí. En estos últimos días también, porque estamos en los postreros días, el Espíritu Santo desciende allí en ese día del Pentecostés y entonces se cumple esa profecía. ¿Cuál era la profecía de Joel? Dice el versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días estamos viviéndolos nosotros también. Hoy en día ya esto ya está muy cerca, el final, muy cerca la venida de Cristo y el final también de todas las cosas. Entonces en estos momentos es cuando tenemos que buscar del Espíritu Santo de Dios. Dice, derramaré de mi espíritu y vuestros hijos sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria al nombre del Señor. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios de gloria está aquí entonces en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar para bautizarnos, para llenarnos de su Espíritu, para saturarnos de su presencia también. Tenemos que buscarle porque Él es el que nos da poder para testificar. Nos da una unción especial, el aceite del cielo para proclamar el Evangelio del Señor. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña, nos dirige hacia la verdad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice la Biblia. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, el mismo Espíritu un día nos vivificará, es decir, cuando resucitemos allí, vamos a ser cambiados, transformados. Un cuerpo espiritual nos va a dar el Espíritu Santo. Va a ser lo mismo que hizo con Jesús de Nazaret. Así dice la Biblia, hasta el final. El Espíritu Santo
va a estar impulsándonos como el viento, suave y poderoso. Va a estar llenándonos de su espíritu, el fuego del espíritu también. Entonces, por eso es tan importante esta fiesta. Y debemos estar alegres y contentos de poder aprender y conocer cada día más acerca del Espíritu de Dios y gozarnos en su palabra, gozarnos en la bendición que Él tiene preparadas también para esta mañana. Y vamos a hablar acerca de la unción del Espíritu Santo, lo que dice la Biblia y qué es la unción y quiénes reciben esa unción, porque también es el ingrediente, digámoslo así, final para este Pentecostés y muy necesario para lograr cumplir la visión que Dios nos ha dado, nos ha encomendado y cumplir también la gran comisión. Vamos a colocarnos en pie un momento, hermanos. Vamos a orar. Vamos a entregarle este mensaje en las manos del Señor. Le damos la gloria a Dios y entregamos entonces esta palabra y este mensaje para que sea Él el que hable a nuestros corazones. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, la bendigas, nos guíes a través de tu Espíritu, nos enseñes a través de tu Espíritu Santo. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Necesitamos oír palabra tuya, porque tu palabra es vida, tu palabra es gozo, tu palabra es paz, tu palabra es aliento, fortaleza, vida. Por eso, Señor, te pedimos que seas tu Espíritu Santo el que nos hable. Enséñanos, Dios, a través de esta palabra lo que es la unción de tu Espíritu y cómo podemos nosotros guardarla en el corazón y cómo podemos nosotros también enseñar cada día acerca de la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor, puede sentarse. Gloria a Dios. Dice en el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 29, Éxodo capítulo 29, del versículo 22 en adelante. Allí está el estudio acerca del aceite de la unción del Espíritu Santo. Pero vamos a leer concretamente el versículo 30, el versículo 30, del versículo, vamos a leer anterior, del 26 al 30, vamos a leer estos versículos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor así. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Ese es el aceite de la unción. Versículo anterior dice, harás de ello el aceite de la santa unción. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es este aceite de la unción? Éxodo capítulo 30, versículo 25. Éxodo 30, 25. Leemos. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Póngame el versículo ahí, por favor. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Entonces la consagración para ser santificado y apartado de las cosas. Ahí está hablando de cosas, ¿no? Pero en el versículo 30, ¿qué dice el versículo 30? Ungirás también. Fíjese que unge las cosas, pero dice ahora también. Usted va a ungir ¿a quién? A Aarón y a sus hijos, y los consagrarás, ¿para qué? Para que sean mis sacerdotes. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que la unción, el aceite, este preparado, que era un aceite especial que preparaban allí, era utilizado para ungir, es decir, con el aceite, derramar sobre ellos, sobre estas cosas, sobre los utensilios, aceite, para consagrarlos también. O sea, eso que tocaban allí era santo, dice, era consagrado al Señor. La mesa, el candelero, el altar del incienso, todo lo que había en el lugar santo, el lugar santísimo del tabernáculo. Porque el tabernáculo es
el lugar en donde estaba la presencia de Dios, es el lugar que utilizaban los israelitas, todo el pueblo, para adorar. Entonces había un atrio donde llevaban los sacrificios de los animales, y allí estaba el altar del holocausto. Después venía entonces el lavacro donde se lavaban los sacerdotes, entraban al lugar santo también. Allí estaba, en el lugar santo estaba el candelero, estaban los panes de la proposición, estaba el altar del incienso, y adentro estaba el arca, ¿cierto? El arca de Jehová allí en el lugar santísimo. Mire, todos estos elementos entonces eran y fueron consagrados al Señor, eran cosas santísimas. Pero después entonces le dice: unjan también a Aarón como sacerdote, porque hay unciones, unción del aceite también derramado sobre personas. Y eso es lo que vamos a tratar, de dónde proviene y cómo es eso de la unción, que nosotros buscamos la unción. Como creyentes, como cristianos, siempre estamos hablando de que queremos unción y bueno, lo relacionamos, el unción y el poder, ¿no? Y esto está relacionado con el Espíritu Santo. Imagínense, la unción se define en su sentido espiritual como la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Esa es la definición de unción, de ser consagrado, es decir, apartado para un trabajo, para un ministerio especial, cuando se relaciona con las personas, ¿no? En el Antiguo Testamento se usaba un aceite especial para ungir objetos, para santificarlos y consagrarlos al servicio de adoración en el tabernáculo. Como lo dije, también se usaba para consagrar personas, pero está relacionado con el Espíritu Santo directamente, porque por eso nosotros decimos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Así también como decimos el viento es símbolo del Espíritu Santo, el fuego también es símbolo del Espíritu Santo. Bueno, en este caso el aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Gramaticalmente, la palabra unción del hebreo, viene del hebreo mashach, así, mashach, que quiere decir ungido, ¿no? Lo que se unta, quiere decir eso, untar, consagrar. Y se refiere al ungido de Jehová, se refiere al Mesías. La palabra Mashiach se traduce como Mesías, ¿cierto? ¿Y quién es el Mesías? El mismo Señor Jesucristo. Por eso la palabra Christos en el griego también significa lo mismo, significa el ungido de Jehová. Hoy en día los israelitas, los judíos, todavía no creen que el Mesías es el mismo Cristo. Por eso nosotros tenemos que enseñar esto aquí también en las iglesias, para que no nos dejemos confundir. El mismo Mesías, el ungido de Jehová, es el mismo Cristo Jesús, que vino un día también, bajó del cielo, descendió, se hizo hombre, fue a la cruz para pagar nuestra culpa y nuestro pecado, murió allí en la cruz, se fue a la quebar, allí al sepulcro, y no lo pudo retener la muerte, porque al tercer día resucitó y se levantó y vive por los siglos de los siglos, y está sentado a la diestra del Padre, y de allí ha de venir con poder y gloria para levantar a su iglesia. En ese Jesús creemos nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Un Cristo vivo y resucitado. Gloria a Dios. Entonces, por eso nosotros hoy en día oramos por el pueblo de Israel, para que conozca al verdadero Mesías y no se deje engañar con falsos mesías, porque hoy en día está a punto prácticamente de ser engañado el pueblo de Israel cuando se le presente un falso Mesías y venga una paz ficticia que durará exactamente 3 años y medio, y a los 3 años y medio vendrá una gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Les estoy diciendo lo que va a pasar, aprovechando de que el mismo Mesías es Jesús de Nazaret y no ha llegado su segunda venida, todavía la estamos esperando, pero ya Él vino la primera vez, porque la Biblia dice en Gálatas 4:4 que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley, para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley. Es decir, el Señor Jesucristo vino a nacer de una virgen, María, caminó por las calles de Samaria, Judea, Galilea, Perea, Decápolis, haciendo el bien, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, libertando a los cautivos, predicando el evangelio del reino. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, lo que es la unción del Espíritu Santo también sobre nuestro Señor Jesucristo, que también estará sobre nosotros para hacer esa obra tan grande que Dios nos ha encomendado. Amén. Dele fuerte el aplauso al Rey. Él está aquí en este lugar. Así que el Espíritu Santo entonces está relacionado aquí con la unción, y vemos entonces que fue también el Señor Jesucristo ungido, y que nosotros también podemos ser ungidos con ese mismo aceite del cielo para hacer la obra de Dios. Pero veamos cuáles eran los componentes únicos de ese aceite de la unción. Había unos componentes allí que utilizaban, y no se podía utilizar ningún otro componente sino ese para fabricar ese aceite que ellos tenían, un aceite de la unción. Por eso que el Señor dice: y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Y entonces, ¿cuáles eran esos componentes? Dice en el versículo 23. El 22 leamos: habló más Jehová a Moisés diciendo, Éxodo 30, 22, ahí estamos estudiando esta palabra. Tomarás especies finas de mirra. Mira el primer componente ahí, la mirra, ¿cierto? No sé si están ahí mostrando, ok. La mirra es un extracto del árbol que lleva ese nombre, la mirra. También se utilizaba cálamo, el cálamo aromático. Era una especie de canela aromática, ¿cierto? Y también se utilizaba esa que dice que huele como a jengibre y crece en las riberas de las corrientes de agua. Y la acacia es una planta olorosa que huele también como la canela. O sea que de acacia utilizaban 500 ciclos, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Esto era una preparación especial. Todo eso tiene su significado, pero eran componentes únicos, es decir, ellos no podían mezclar, ni podían tampoco aumentarle, ni tampoco quitarle a lo que el Señor Jehová, porque dice aquí, habló más Jehová a Moisés, el mismo Dios les dio las especificaciones. Así como dio las especificaciones al tabernáculo, también le da especificaciones para este aceite. Ahora, el versículo 32, vamos allí rápidamente, dice, no puede ser imitado. Éxodo 30, 32, ¿qué dice? Dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, porque santo es y por santo lo tendréis vosotros. La imitación no era para allá, para ese tiempo, porque cualquiera que compusiera un ungüento semejante, dice la Biblia, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. El aceite entonces y todo lo que la Biblia allí nos enseña no podía ser imitado. Hoy en día hay muchos imitadores de la palabra, imitadores de la predicación. El mismo diablo es el primer imitador de todas las cosas, porque ese es su trabajo, su condición, ser un imitador. Pero el Señor no admite imitaciones. El Espíritu Santo es uno, la unción es una, el aceite de Dios es uno. Es lo que queremos nosotros aprender en esta mañana. Ahora, número 2, vamos a aprender. La unción debe ser fresca. ¿Qué quiere decir esto? Cada día se debe buscar la unción del Espíritu Santo para que el aceite no se queme, ni se vuelva viejo, ni obsoleto, ni se dañe. Vamos al libro de Salmos capítulo 92, Salmo 92, el versículo 10, donde nosotros vemos que la unción del Espíritu Santo debe ser una unción fresca, una unción de cada mañana. Porque hay gente que diga, es que yo antes era el ungido de Jehová, antes yo era ungido.
Imagínense cuando yo predicaba, las almas venían y se convertían, los enfermos se sanaban, habían milagros. Era, pero no se puede decir era, que yo estaba en la presencia de Dios. Era que yo era un ungido, no. La unción debe ser permanente, presente, cada día. Porque la presencia de Dios, como dijo Elías también, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estoy en tiempo presente, en la presencia de Dios. No es que yo estuve, no es que voy a estar, es que estoy en la presencia de Jehová. Alabe el nombre del Señor. Hoy en día, entonces, hermanos, no debemos nosotros ni imitar ni buscar la unción por ningún otro lado. Aquí en este lugar está la unción del Espíritu de Dios. ¿Cuánto lo creen? Aquí está la unción del Espíritu Santo. En su casa usted búsquela permanentemente, hermano. Busque permanentemente la unción del Espíritu de Dios. Dígale, Señor, lléname de tu Espíritu, satúrame de tu presencia, bendíceme con tu Espíritu, dame la unción. Pon ese aceite, conságrame para ti, te quiero servir, porque la unción es para el servicio. Si usted quiere servirle al Señor, tiene que ser un ungido para servirle también. Amén, así dice la Biblia. Y ahora, en el Salmo 92, 10 dice que la unción debe ser fresca. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Así dice en el Salmo capítulo 92 y el versículo 10. Entonces, la unción del Espíritu de Dios debe ser una unción fresca. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Mire que cómo empieza el versículo 10. Seré ungido con aceite fresco. Y aun cuando yo esté viejo, seguiré dando fruto, porque aquí dice la Biblia, aunque en la vejez esté usted, usted fructificará si es el ungido, si es un ungido de Jehová. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Número 2, o segundo punto que tengo aquí es que la unción te consagra para el servicio. Ese es muy importante, ese punto. Para nosotros, para los líderes, para los pastores asociados, para todas las personas que anhelan servirle al Señor, que anhelan un ministerio, que están buscando servirle al Señor, es importante que conozcamos esto, hermano. La unción nos consagra para servirle en un ministerio. La unción que recibamos del Espíritu, el aceite del cielo, nos aparta. La palabra consagrar significa santificar, significa apartar para un servicio especial. Y el Señor nos ha dado varios ministerios, nos ha dado varias partes donde nosotros podemos servir, cómo podemos servir, pero tenemos que servir con unción. Ahora vamos a ver un ejemplo aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16, cuando aquí dice la Biblia que fue ungido, ¿cierto?, como profeta Eliseo. Y entonces dice así, Primera de Reyes 19, 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Dice que hay una unción para rey. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, lo ungirás para que sea, ¿qué?, profeta en tu lugar. Estaba hablando a Eliseo. Hay una unción profética, diga conmigo, hay una unción profética, la profeta. Pero también hay una unción real, una unción de rey. Mire, Primera de Samuel 16, 13. Nada más y nada menos que David fue ungido por Samuel. Samuel llegó buscando a David y entonces iba a ungir al más grande de todos, ¿no? Y le dice el Señor, no, porque usted mira solamente el exterior, pero yo miro lo que mira el hombre, lo que no mira el hombre, que es el corazón. Dice, ese no es. Y entonces empezaron a buscar, él empezó a bajar, como dice, de categoría, hasta que faltaba uno. Y ese uno que faltaba estaba por allá cuidando las ovejas.
y lo mandó llamar. Hasta que no venga yo no me voy de aquí, porque el Señor me ha dicho que tengo que ungir al rey. Y lo mandaron llamar, y entonces cuando aparece David, ahí el Espíritu Santo entonces le dice a Samuel, ese es, ese es. Y preparó el cuerno de aceite, dice aquí en el versículo 13, que preparó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, al menor de todos, al menospreciado por todos, a lo mejor hasta su propio padre, no sé, todos los hermanos menospreciaban a David. Pero David llegó a ser el rey de Israel que más poderoso y de los que más se recuerda, el mejor ejemplo y todo, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, el dulce cantor de Israel, compositor de la mayoría de los salmos, guerrero, el que venció a Goliat, ese mismo David que nosotros conocemos. Mire, estaba chiquitico ahí y nadie, como dicen, ni lo determinaba, pero el Espíritu Santo, hermanos, es que la unción es del Espíritu de Dios, está relacionada con el Espíritu. Y el Espíritu Santo entonces es el que dice este es. Diga conmigo, este es. Dígale al que está al lado, este es. Este es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que dice que va a ser ungido. Y lo ungió allí delante de los hermanos de él. Y dice la Biblia que desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Digan conmigo, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Nuevamente, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Unción real, diga conmigo, unción real. Ahora miremos una unción sacerdotal aquí, Éxodo 30:30, que ya la estuvimos leyendo, pero ¿qué dice Éxodo 30:30? Ungirás también a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. A ver, diga conmigo, unción sacerdotal. ¿Qué es lo que hace el sacerdote entonces, hermanos? El sacerdote, una de sus principales funciones es la de interceder por los hombres ante Dios. Esa es una función sacerdotal y debe ser un ungido de Jehová. Tiene que ser ungido, unción real, unción sacerdotal, unción profética. Acuérdense de Samuel, cuando él decía, lejos esté de mí el dejar de orar por ustedes, pecando contra Jehová mi Dios. Yo voy a seguir orando por ustedes, yo voy a seguir intercediendo por ustedes, no importa lo que me digan, no importa lo que hablen de mí, no importa lo que diga nadie, yo voy a seguir orando por ustedes. Y ese es un sacerdote. Aplaudan el nombre del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Número 3, la unción es necesaria para desarrollar la visión. Sin unción nosotros no podemos desarrollar esta grande visión que Dios nos ha dado. La visión que Dios nos ha dado está relacionada con la gran comisión que tenemos que cumplir, pero necesitamos el Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Zacarías 4:6 que no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si queremos caminar, si queremos crecer, si queremos andar, si queremos predicar, si queremos hacer algo como ministros del Señor, como siervos del Señor, necesitamos la unción del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo la necesitó y es lo que yo quiero decir en esta mañana. El Señor Jesucristo, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, dice la Biblia en el versículo 1 que estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. No fue el diablo el que llevó a Cristo, fue el Espíritu de Dios el que lo llevó al monte de la tentación para ser tentado. Y allí entonces el Señor fue tentado por el diablo en su carne cuando le dice, si eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dice, escrito está, Satanás, porque todo se lo contestaba con la palabra, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y después lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate de aquí porque a sus ángeles, dice Dios, mandará y te guardarán de todos tus caminos. Y él le dice, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está también. Y después entonces lo tienta afectándole el espíritu. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Diablo atrevido. Y el Señor le responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alaba el nombre del Señor. Solamente Dios merece nuestra adoración. No me importa el dinero, no me importa lo que me va a dar, no me importan los reinos. Yo tengo que adorar a mi Padre Celestial. Y se va el diablo y baja el Señor Jesucristo de ese monte. Y dice la Biblia allí que bajó en el poder del Espíritu. El Señor Jesús bajó en el poder del Espíritu Santo. Y entra en la sinagoga, y ahí es donde voy yo. Entra en la sinagoga y le dan el libro para leer, el rollo, era un rollo. Y lee en el libro de Isaías. A ver, Isaías 61, 1. En ese tiempo no estaba numerado así, pero aquí lo tenemos numeradito como para mayor comodidad. Leemos Isaías 61, 1. ¿Qué dice ahí? Porque él lo repitió. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Repita conmigo, me ungió Jehová. El Padre unge al Hijo. Me ungió, la unción del Espíritu Santo. Porque Él iba a iniciar su ministerio en ese momento. Y lo unge. Y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy, en el día de hoy. Y me unge el Señor. ¿Para qué me unge? Entonces es lo que queremos nosotros ver aquí. Hay tres cosas para las cuales somos nosotros ungidos. Y fue ungido nuestro Señor Jesucristo. Número 1, fue ungido para predicar. Fue enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, ¿no? O a los pobres, dice en otra versión. Fue ungido para dar las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Él predicó el evangelio del reino. Jesús bajó de ahí a predicar el evangelio del reino, a predicar la palabra también. Por eso el predicador, el que quiere predicar, tiene que buscar la unción del Espíritu Santo. Número 1, para predicar. Número 2, ¿qué dice ahí? Para sanar. Diga conmigo, sanar. Sanar. Esa unción especial de sanidad, hermano. A los quebrantados de corazón. No solamente a los enfermos físicos, sino a aquellos que padecen de enfermedad interior, enfermedad del alma, que están quebrados, partidos. Su corazón lo tienen vuelto nada, roto, resquebrajado. Así dice la Biblia. A los quebrantados de corazón. Y número 3, para publicar libertad, a dar liberación a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. No una apertura física, no es que vamos a abrirle las puertas a los presos, no, sino que vamos a libertar a los presos espirituales, al drogadicto, al homosexual, al alcohólico, al fornicario, al hechicero, al brujo, a esas personas que no pueden ni siquiera arrodillarse delante de Dios y clamar a Dios porque están cautivas. Por algo el Señor dice, si mi pueblo se humillare. No dice ahí, si el drogadicto se humillare, si el alcohólico se humillare. No, dice, si mi pueblo se humillare, porque nosotros podemos humillarnos delante de Dios, pero hay gente que ni siquiera puede, porque está cautiva, amarrada, presa, encadenada por el mismo Satanás. Por eso, hermanos, yo les invito en esta mañana a que recibamos esa unción poderosa del Espíritu Santo para ejercer nuestro ministerio con poder del cielo, a predicar, a libertar, a sanar también. La sanidad divina vemos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38, que dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Jesús fue ungido para sanar. Y se fue a sanar a los oprimidos, porque los enfermos son oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión satánica, opresión del diablo, para que usted lo sepa. Y el Señor nos da esa unción para que vayamos y pongamos las manos sobre el enfermo, y el enfermo sanará. Entonces aquí lo vemos nosotros, la triple función del Señor Jesucristo en su ministerio, que son la predicación, la sanidad divina y la liberación de espíritus inmundos. Amén. Por último, la unción nos trae consigo un crecimiento y expansión extraordinario en el ministerio. Dios quiere que crezcamos, hermanos. Dios quiere que esta iglesia crezca. Dios quiere que su ministerio crezca. Y que crezca no solamente espiritualmente, sino que crezca en número también. Mire lo que dice Hechos 2:41 en adelante. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El libro de los Hechos nos habla de esa unción especial. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, dice Hechos 4:4. Hechos 5, del 12 en adelante, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y crecía la palabra del Señor, dice en Hechos 6:7, y el número, subraya esa palabra, número, de los discípulos se multiplicaba grandemente aquí en Barranquilla, aquí en Soledad, aquí en la metropolitana. Se multiplicaba grandemente. Diga conmigo, grandemente, grandemente se va a multiplicar. ¿Saben por qué? Porque hay unción. La unción del Espíritu Santo está aquí. Entonces aprovechemos este Pentecostés. Dios quiere que le busquemos permanentemente para recibir esa fresca unción. Su presencia diariamente la requerimos, porque Él quiere que nosotros conozcamos la palabra profética más segura cada día. Una palabra fresca, una voz profética que se levante en medio de la congregación para anunciar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy más que nunca necesitamos jóvenes ungidos, llenos del Espíritu Santo, como Esteban, el apóstol Pablo y otros, para llevar el evangelio a un mundo atribulado, lleno de engaño, de maldad, a un país que, como el nuestro, plagado de religiones falsas, satánicas, lleno de hechicería, de brujería. Hoy más que nunca necesitamos unción, hermanos. Necesitamos jóvenes ungidos. Esa clase de jóvenes es la que Dios está buscando, lleno del Espíritu de Dios, del poder de Dios, que impacte la nación donde nos encontramos. Joven dinámico y activo, que proclame las buenas nuevas con denuedo y con poder. Algunos ejemplos de la actualidad, como Charles Finney, Dwight Moody, Seymour, William en la calle Azusa. Esos son ejemplos de nuestra época, porque Dios llama y unge a personas con un fin y propósito especial. Tú eres el llamado por Dios para servir en esta generación. Póngase en pie un momento. Deje que el Espíritu de Dios te ministre, porque el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu, ahora lo vas a hacer. Si tú no estás lleno del Espíritu, deja que el Espíritu te llene ahora. Que esa copa medio vacía se llene y que rebose. Ahí